Thank you, everyone, Gracias a todos y todas. for coming Gracias por haber venido el día de hoy. joining us today. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a comenzar puntualmente para poder cubrir nuestra agenda, que es muy completa. Conforme se vayan conectando, por favor, vayan a la parte inferior de la pantalla y en el lado derecho encontrarán un icono en forma de mundo para seleccionar su canal de idioma. Si quieren acceder a los subtítulos que estarán en inglés, por favor, hagan clic. No veo esta opción, pero bueno, por favor, vayan a los 3 puntos, sí que dicen más, y busquen el botón que dice transcripción en directo. Si tienen problemas con la tecnología o con el Zoom, sí, por favor comuníquense con Sofía Bagnay a través del chat. Ella es la persona encargada de las partes técnicas y diríjanse a ella a través del chat. Gracias. Me siento muy honrada de darles la bienvenida el día de hoy a este evento paralelo sobre remedios legales y reparación por medio de la institucionalización. Mi nombre es Tina Minkowitz, presidenta del Centro de Derechos Humanos de Usuarios y Sobrevivientes de Psiquiatría. Y el día de hoy seré su moderadora. El centro al que pertenezco, cuyas abreviaciones son CHRUSP y se pronuncia CROSP, está patrocinando este evento en cooperación con la organización Transforming Communities for Inclusion, cuyas siglas son TSI, y la organización Validity Foundation. Nuestros panelistas del día de hoy, que aparecen en la pantalla y verán a continuación, son Bhargavi Davar, directora ejecutiva de Transforming Communities for Inclusion. Tenemos también a Víctor Lezama de la red Orgullo Loco México. Tenemos también a Hege Orefelen, abogada, a Ann Campbell, codirectora ejecutiva de Validity Foundation, lo mismo que a Steven Allen, codirector ejecutivo de Validity Foundation en el área de abogacía, coincidencia, y Lujan, que es gerente de programas de la organización Open Societies Foundation. Nuevamente, les pido que vayan a la parte inferior de su pantalla y hagan clic en el icono en forma del mundo para seleccionar su canal de idioma de traducción. Y creo que ya Sofía les dio instrucciones acerca de la posibilidad de entrar a la transcripción en directos, ¿sí? Para que puedan ver los subtítulos. Si tienen problemas de nuevo con la aplicación o con la tecnología, por favor diríjanse a Sofía a través del chat. Y ahora comenzaré con la introducción. En el foro de la sociedad civil de ayer, expliqué que el proyecto de directrices sobre la desinstitucionalización del Comité de la CDPD adopta un enfoque de reparación para la desinstitucionalización, además de requerir o pedir un mecanismo de reparación. Esto significa que entendemos que la institucionalización es una violación profunda y compleja de los derechos humanos de las personas. ¿Por qué? Porque incluye prácticas como la detención arbitraria, la tortura y otros tratos negativos o malos tratos, la negación de la capacidad jurídica, la privacidad, un nivel de vida adecuado, la negación del hogar y la vida familiar y más. La desinstitucionalización debe de cumplir con los derechos humanos, poniendo fin a las violaciones, modificando los marcos jurídicos y de políticas de forma tal que las violaciones no vuelvan a ocurrir, además de trabajar con sobrevivientes de la institucionalización para reparar los daños que experimentaron individual y colectivamente. El día de hoy vamos a explorar el tema de las reparaciones con nuestros estimados panelistas en mayor profundidad. El objetivo es que estas conversaciones sean el inicio de un diálogo y un trabajo para concretar la transformación de nuestras sociedades, de modo que sean ambientes acogedores y no punitivos para todas las personas con discapacidad, en donde la práctica de la institucionalización sea inconcebible. Quisiera explicar la obligación legal impuesta a los estados en el sentido de proporcionar recursos y reparación de los daños a las víctimas de violaciones de derechos humanos. En el año 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó un conjunto de directrices sobre esta obligación, que pueden leer en un vínculo que les pasaré en un documento.
Estas establecen que la obligación de proporcionar reparación se basa en las obligaciones que los estados han asumido en el sentido de respetar, hacer respetar e implementar el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Estas obligaciones están contenidas en tratados, como la CDPD, en el derecho internacional consuetudinario y en el derecho interno de cada país. Sofía acaba de poner el link a este documento que les mencioné en el chat. Las formas de reparación reconocidas en ese documento incluyen la satisfacción, que incluye la obligación de cesar las violaciones, así como las garantías de la no repetición, restitución, rehabilitación e indemnización. El proyecto de directrices sobre la desinstitucionalización de la CDPD aborda cómo se aplican estas formas de reparación a los sobrevivientes de la institucionalización. Los sobrevivientes han estado abogando por el uso de un marco de reparaciones durante muchos años, a través de documentos, eventos paralelos, intervenciones y otras actividades de incidencia. Gracias al enfoque actual en la desinstitucionalización, se ha creado mayor conciencia acerca de la necesidad de terminar con este régimen inherentemente abusivo de una vez por todas. Creo yo que las reparaciones ofrecen un lente útil que nos permite pensar en lo que queremos de los estados y otros individuos, además de concretar cómo se deben llevar a cabo estas transformaciones. Espero escuchar la contribución de nuestros panelistas sobre una serie de preguntas que voy a plantear. La primera pregunta que yo quiero hacerle a todos los panelistas es esta. ¿Y operaciones por institucionalización e intervenciones forzadas y personal? Muchas gracias antes que otra cosa, Tina, por incorporar el elemento personal también. Como niña, yo fui testigo de encarcelamientos repetidos de mi madre durante muchos años en un asilo para personas con problemas mentales. Ahí empezó mi carrera o mi trayectoria en el campo de la advocacia, con una serie de preguntas acerca del cuidado ético. Sí, en una reciente entrevista a un periódico, ella hizo una crónica de nuestra historia, incluyendo el psiquiatra que trató a mi madre a principios de 1970, que hizo un recordatorio de cómo se encontraba ella. Y él dijo que era la persona más esquizofrénica que había conocido. De verdad, mi madre murió debilitada por tantos eventos de institucionalización a manos de este doctor y tanta medicamento, lo mismo que el tratamiento de otros médicos. Durante la entrevista, porque me reuní con él, pensé que sí iba a disculpar, pero no lo hizo, sí, por el daño que le había provocado a mi madre y otros pacientes. Lo que me dijo fue algo que no podía yo creer. Incluso fue amenazante. Y eso me hirió mucho. Yo fui parte del movimiento de las mujeres durante muchas décadas en el contexto de la violencia de género, sí, que afectaba a las mujeres en el sistema de salud mental, en el que la violencia está algo frontal. Existen sí, muchas personas que se resisten a calificar muchos actos que se practican ahí como actos de violencia. Si esa violencia no se reconoce, creo que tenemos un problema. Por eso tenemos que replantear la obligación de disculparse y de corregir las cosas en aras de la dignidad y el apoyo para las personas. Trabajamos en un hospital mental local en el que vemos a empleados que andan por ahí con garrotes. Sin embargo, como prestadores, sí, tenemos que convencer a las personas de que no deben ser violentos. Sí, y con ética en el cuidado, los gobiernos han instituido marcos legales o jurídicos para evitar la violencia del sistema de atención. Los gobiernos tienen que ser éticos y pedir disculpas y emitir lineamientos. La reparación no puede tener lugar si existen fallas
en la legislación y en la estructura de los sistemas de salud mental. Seguimos contigo, Víctor. Muy buenos días. Primeramente, muchas gracias a nuestros anfitriones por esta amable invitación. A nombre de la Red Orgullo Loco y de su coordinadora Ilse Gutiérrez, les agradezco permitirnos participar. Yo diría que la reparación es un hecho trascendental si verdaderamente queremos reconocer el derecho que tienen las personas con discapacidad, sobre todo psicosocial, a ser incluidas en comunidad. La sociedad lamentablemente ha naturalizado una serie de violencias, no solo en los servicios de salud mental, sino en lo cotidiano. No se reconocen como violencias muchas cosas que suceden en los servicios de salud mental, y aquí yo hablaría de mi propia experiencia como una persona que recibió un diagnóstico psiquiátrico, que se enfrentó a pocas posibilidades de construir un plan de vida propio debido al desbalance de poder que hay en los servicios, y que sin embargo a lo largo de mi trayectoria como activista pude reconocer una problemática general en las personas usuarias de los servicios de salud mental, sobre todo de quienes han aceptado el diagnóstico, quienes siguen un tratamiento. Y el día de hoy, en mi trabajo como facilitador de justicia, veo cómo esta discriminación, esta violencia se naturaliza, se encuentra enraizada incluso en el sistema de justicia penal. Así que la reparación del daño tiene que ser un compromiso de parte de la sociedad toda para verdaderamente superar los efectos del trauma, de la cronificación. No podemos aceptar la impunidad de ninguna manera. Y obviamente existen también herramientas desde otros enfoques, no necesariamente desde lo punitivo. Se tienen que implementar procesos accesibles en los que las personas con discapacidad psicosocial, las personas que han vivido la institucionalización, puedan presentar una denuncia o sus casos sean llevados ante la justicia. De eso se trata también. Finalmente, diría que la inclusión de las personas con discapacidad psicosocial, las personas que han vivido institucionalización, debe considerar elementos diferenciales para que estas personas sean parte de la comunidad y se puedan reparar todos los daños que la institucionalización ha ocasionado en sus vidas. Muchas gracias. La institucionalización y las intervenciones forzadas crean daños en muchas maneras. Te retiran de tu vida diaria, te segregan de la sociedad y te encierran en una institución. Eso puede ser una experiencia devastadora y degradante que te vuelve impotente a manos de profesionales médicos u otras personas a cargo. Una vez que estás dentro de una institución, continúan las violaciones. En el caso de las intervenciones psiquiátricas forzadas, frecuentemente con medicación forzada, con drogas que alteran tu mente, se usan también mecanismos de constricción, reclusión y aislamiento, monitoreo 24/7 e incluso desnudez forzada, todo lo cual puede provocar grandes lesiones y dolores y sufrimientos físicos y emocionales, además de trauma y mucho miedo. Después de esa violencia, puedes experimentar que tu vida se ha deshecho. Puedes vivir con temor a nuevas violaciones, excluido de la sociedad, e incluso a lo mejor no recibes la atención adecuada cuando la necesitas, o tampoco llamarás a la policía si te roban o te violan. Tampoco vas a confiar en las instituciones. La reparación, la restauración de la libertad y la vida y la reintegración a la sociedad y la reconstrucción de la confianza son de la mayor importancia. Como se destaca en las directrices de la desinstitucionalización, los estados parte deben reconocer la institucionalización como una violación múltiple de los derechos que se consagran en la CDPD, requiriendo reparación política y estratégicamente la reparación es importante para promover la justicia para subsanar la tortura y los malos tratos, además de otras violaciones de los derechos humanos internacionales. Es importante también contar con una relación de la verdad, documentación y el reconocimiento de los hechos, además de la aceptación de responsabilidad por parte del Estado. Todo esto puede
conducirnos a un cambio real, a revocar legislación que autorizan o contribuye a las violaciones para evitar actos de este tipo en un futuro. Muchas gracias. Todos sabemos que desafortunadamente la institucionalización es una violación constante y es parte de nuestra sociedad. Existe mucha apatía todavía entre los estados para terminar con esta sabonización. No hay un sentido de urgencia para transformar los sistemas, eliminar instituciones y respetar la decisión de las personas. Adicionalmente, como muchos derechos humanos están sujetos a su ejecución progresiva, incluyendo algunos elementos de los derechos consagrados en el artículo 19, los estados se justifican postergando acciones de sus postergando el cumplimiento de sus obligaciones. Y esto ha significado que estas desinstitucionalizaciones se han prolongado durante décadas. Existe un llamado para la reparación de tal forma que podamos hacer frente a las violaciones de manera frontal, poniendo el reflector en la naturaleza sistémica de estas problemáticas. ¿Sí? Sin embargo, sí, debemos lidiar con argumentos en el sentido de que las violaciones a los derechos se limitan a casos individuales. El énfasis en las reparaciones tiene una ventaja estratégica adicional en el sentido de que trae el peso del marco jurídico internacional a la discusión. Este marco es útil porque incluye elementos de reparaciones colectivas e individuales, incluyendo los derechos de las personas a ser reconocidas y a la no repetición, lo cual integra la necesidad de cambiar estructuras y sistemas de tal forma que se proteja a la comunidad y no experimente las mismas violaciones en un futuro. Gracias. Muchas gracias. Es un honor y un privilegio estar con ustedes, con TCI y CROSS en este webinario. Y de verdad me siento muy conmovido con todas las experiencias que ya se están compartiendo. De eso se tratan los enfoques de reparación. Se trata de escuchar, se trata de reconocer los daños que se han provocado a las personas. Si yo también como niño estuve en una institución viendo a mi madre durante 20 años internada, entrando y saliendo de una institución encarcelada, prácticamente viendo estas abominaciones que se han mencionado. Yo creo que desde un punto de vista político y estratégico, el enfoque de reparaciones tiene un efecto simbólico poderoso que tiene el potencial de reinvigorar nuestros esfuerzos de incidencia colectivos en estos temas. Si bien es cierto que la CDPD trajo un cambio de paradigma en el sentido de ofrecer reconocimiento a la igualdad de derechos de las personas con discapacidad, a la libertad, la integridad personal, la decisión y el control, sabemos que los tomadores de decisiones y la industria psiquiátrica en particular han sido lentas para responder y en algunos casos se están resistiendo a proteger a los viejos modelos de coerción, control e encarcelamiento. En Europa y África hemos visto que hay iniciativas de reforma dirigidas por aquellas personas responsables del tratamiento forzado, la institucionalización, pero se han visto avasallados por esfuerzos que se resisten a ello. Negando las experiencias de aquellas personas que han enfrentado restricciones severas y que cambian su vida, que no solo les provocan grandes daños y sufrimientos, sino que también son profundamente traumatizantes, incluyendo a muchas comunidades. Un enfoque o un abordaje de reparación tiene que hacer frente a los imbalances de poder y exige que el primer paso sea que aquellos responsables de la perpetración de estos problemas y daños acepten su responsabilidad. Y de manera más importante, creo yo, requiere honrar el liderazgo de las personas con discapacidades, no solo en el sentido de reparar los daños individuales que se dan en los hospitales psiquiátricos y las instituciones de atención social en el mundo, sino que también reconozcan que estos sistemas de control humano han dañado nuestro tejido social. Y debe invitar a aquellos que son responsables a asumir la responsabilidad. Y como tal, un enfoque o un abordaje de reparación puede ser una herramienta poderosa para confrontar los desequilibrios de poder inherentes que nos han impedido
alcanzar este cambio de paradigma representado o planteado por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Lohan, es un placer estar aquí con todos sí, y ver a todos y todas en la lista de participantes. Encuentro ahí a muchos amigos y colegas. Yo creo que para mí el marco de reparación es algo necesario y práctico, básicamente sí, porque la alternativa burocrática no funciona. Creo que tenemos que recordar que la desinstitucionalización sucedió y se dio a gran escala, por ejemplo, en Norteamérica en las décadas de los 70 y 80. Sin embargo, esta parte de la historia, el día de hoy, ha sido olvidada como parte del movimiento de los derechos civiles, aunque fue gran parte de este movimiento. Y básicamente se le ve como un proceso administrativo y no como un tema de justicia social, por no mencionar el considerarlo desde la perspectiva de las reparaciones para aquellas personas que salieron de las instituciones. Hoy vemos mucha renuencia y mucha resistencia a la desinstitucionalización, por lo menos en los Estados Unidos. Muchas personas lo ven como un error. Sí, y se ha convertido en un tema de debate político. Muchas personas dicen que la desinstitucionalización no funciona, sí, pero vemos personas viviendo en las calles o personas en instituciones pequeñas. Si tratamos la desinstitucionalización como una tarea administrativa, si tenemos que entender que hay que centrarnos en los implementadores del proceso y no en las personas mismas, las personas con discapacidad asumen la culpa de esas consecuencias sociales más amplias de la protección social inadecuada y eso hace que nuestra sociedad no sea tolerante para empezar. El mover a una persona de un entorno institucional a una comunidad no basta para reparar el daño, ¿sí? Y tampoco lo es el retirar a esa persona de la sociedad, porque no estamos cambiando o contribuyendo a cambiar a la sociedad de tal forma que sea inclusiva. De modo que es ahí donde está el valor del marco de la reparación del daño. Y de verdad estoy emocionada con poder continuar esta conversación con todos y todas. Como lo dijo Tina, es el inicio de una larga conversación. Gracias. Gracias a todos los panelistas, a todos y todas las panelistas. Creo que fue un excelente conjunto de respuestas desde la perspectiva política y personal. Y creo que esto nos da una idea del sentido de urgencia de los esfuerzos requeridos para hacer frente a esos daños que se han provocado, confrontarlos y efectuar una reparación y poner un fin a ellos para que se diga nunca más. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Cómo ves tú el papel del Estado y su responsabilidad en lo que respecta a la reparación en comparación con el papel de las iniciativas de base comunitarias y el trabajo de las ONGs? Vamos primero con Hega para que conteste a la pregunta 2 y luego seguimos con otros participantes. Gracias, Tina. Déjeme comenzar diciendo que la reparación tiene un significado legal particular en el que el reconocimiento de los actos incorrectos y el remedio de las víctimas o el remedio para el daño provocado a las víctimas es central. Esa reparación incluye 5 formas de reparación: restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción, que incluye el cese de las violaciones y las garantías de no repetición, todos los cuales son de gran importancia para las víctimas de la institucionalización y las intervenciones forzadas. Las iniciativas de base comunitarias y las ONGs pueden jugar un papel importante en la creación de conciencia y en impulsar las reparaciones, incluyendo mecanismos como el de litigio estratégico, pero es el Estado el que lleva la responsabilidad de ofrecer esa reparación. Pero ¿qué pasaría si el Estado no reconoce esos actos indebidos y la rendición de cuenta en lo que respecta a violaciones de derechos humanos? Si bien es cierto que la legislación internacional y jurisprudencia pueden poner alguna presión sobre los estados para implementar programas de reparaciones, los estados pueden resistirse a reconocer esta violencia estructural y discriminación, como sucede frecuentemente en el caso de la institucionalización, las intervenciones psiquiátricas forzadas y otros tratamientos erróneos. Prácticas que se equiparan a la tortura siguen siendo un remedio o una solución constante en el mundo y existe una necesidad urgente de abordarlas. Los mecanismos internacionales pueden ofrecer orientación y yo quisiera hacer un llamado de tal forma que, por ejemplo, si el mecanismo de reparación sobre institución y intervenciones forzadas de Naciones Unidas revise las causas raíz de estas violaciones de derechos humanos y haga frente al derecho
a la verdad, la justicia, los remedios y las reparaciones. Para las víctimas de la psiquiatría forzada, sí, frecuentemente se les ha tratado erróneamente con tratamientos forzados, disfrazados de tratamiento médicos. Pero debemos necesitamos una verdad acerca de lo que nos ha sucedido, verdad sobre las consecuencias, el reconocimiento público y disculpas como un primer paso para la reintegración, la justicia y la sanación, como una respuesta, perdón, a la situación de violaciones tan grandes, constantes, sin remedio de la legislación de los derechos humanos. Quisiera hacer un llamado a la Comisión de Investigación de Naciones Unidas que haga o efectúe una misión de descubrimiento de hechos y de la verdad en el campo de la psiquiatría para ofrecer reparaciones a las víctimas y que los perpetradores sean llamados a cuentas. Estas investigaciones deben incluir testimonios de este tipo de abusos psiquiátricos y llevar un registro histórico de estas violaciones. Esa documentación podría informar cambios en prácticas y revertir esas violaciones. Y basados en sus hallazgos, podría urgirse a las autoridades nacionales a reparar esos daños. Los programas de reparación nacionales deben establecerse por medio de un marco jurídico e incluir consultas con la participación de las víctimas. ¿Quién será el primer estado en crear o echar a andar una ley de reconocimiento y reparación para casos de víctimas de institucionalización? Además de un programa para víctimas de violaciones de derechos humanos en psiquiatría, como la institucionalización y las intervenciones forzadas representan patrones de violencia contra las personas con discapacidad, se necesitan reparaciones a nivel colectivo e individual. Esas reparaciones deben incluir a todas las víctimas de esas prácticas. Gracias. En mi punto de vista, el principal papel de los estados para garantizar las reparaciones es desmantelar las estructuras opresivas que crearon y mantener. Sí, desmantelar las estructuras opresivas que crean y mantienen y que directamente perpetran estas formas de violencia, facilitando reparaciones con tribunales accesivos, con el juzgamiento de perpetradores, con apoyo para los supervivientes, incluyendo vivienda, educación, asistencia personal y otros aspectos necesarios para que vivan independientemente. Pero una mejor comprensión o una comprensión más amplia de las reparaciones para la institucional y las intervenciones forzadas va más allá de las obligaciones del Estado. Requiere un esfuerzo de la sociedad en su conjunto, transformando nuestras maneras de relacionarnos entre nosotros, promoviendo la inclusión de sobrevivientes en comunidades y centrándonos en la restauración de la dignidad y el respeto. Aquí, en mi opinión, el papel del Estado está limitado a ofrecerle a los sobrevivientes y a las comunidades acceso a las herramientas que necesitamos para remoldear nuestras interacciones. Debe ofrecer oportunidades y opciones, pero no una regulación excesiva de iniciativas orgánicas promovidas por la sociedad civil. Es importante que los estados generen espacios para procesos comunitarios que permitan que los sobrevivientes tengan la libertad de definir sus propias necesidades diferentes y diferenciales. Esto puede adoptar la forma de financiamiento disponible para iniciativas comunitarias, movimientos de personas con discapacidad y servicios ofrecidos por organizaciones de la sociedad civil, sensibilización entre el público acerca de la institucionalización y las intervenciones forzadas como abusos de derechos humanos, además de la necesidad de reparaciones, ofreciendo también educación y capacitación para los prestadores de servicios en la comunidad, e incluyendo enfoques o abordajes de reparaciones y discapacidad en los planes de estudios para profesionales relevantes. Los estados pueden crear oportunidades que permitan a los sobrevivientes participar en eventos públicos como memoriales, ceremonias o testimonios, pero en donde el Estado o los órganos del Estado juegan un papel mínimo. En esencia, los estados deben asumir la responsabilidad de desmantelar las estructuras opresivas que han creado, pero también reconociendo y ofreciendo espacios para que las comunidades y los sobrevivientes tengan un poder de decidir en sus propias soluciones para definir sus propios futuros. Vamos con Luján. Yo creo que esa es una lista de recomendaciones bastante importante que definitivamente puede recomendarse a los estados. Yo quisiera añadir algo más acerca del papel del gobierno. Yo creo que es importante que pensemos en lo que queremos exactamente de los gobiernos, aparte de lo que mencionó Anne. Yo creo que el papel del gobierno también
tiene una especie de papel en el sentido de sentar las bases para que las personas puedan trabajar juntas con miras a un futuro colectivo, desde el punto de vista simbólico y materialista. Pero tiene que partir este esfuerzo con un entendimiento del pasado, aun cuando esos actos indebidos hayan sido hechos por otros, porque el gobierno debe representar al pueblo y tiene que poder articular qué tipo de futuro tiene como visión y respaldarlo con acciones materiales e inmateriales. Y yo creo que es aquí en donde la sociedad civil puede intervenir. Sí, sobre todo las organizaciones de base comunitaria creando conciencia de tal forma que los estados reconozcan que está mal la institucionalización. Sí, y existen muchas iniciativas de reparación, pero ese primer paso no se ha dado. Yo creo que los grupos de la sociedad civil, sobre todo aquellos supervivientes de psiquiatría y personas con discapacidades, deben de jugar un papel importante. Y ya lo estamos viendo esto en las acciones que se han emprendido con la versión preliminar de las directrices de la CDPD. También quisiera yo mencionar que no se puede tratar nada más de una discusión entre activistas de derechos a favor de la discapacidad. Sí, y tampoco basta con que nosotros lo discutamos. Necesitamos integrar a las personas con discapacidad y a otros colectivos, sobre todo aquellas que no tienen una entidad bien fundamentada o que no tienen un poder político establecido como sindicatos, medios de comunicación, organizaciones comunitarias. Y yo creo que si tenemos, por ejemplo, a trabajadores sanitarios y trabajadores sociales o trabajadoras sociales cuestionando sus propias prácticas de institucionalización, podemos lograr algo. Creo que en algunos lugares estamos viendo ya este tipo de reflexiones. Sí, y lo mismo se aplica a los contribuyentes de impuestos y eso nos llevará a generar cambios para alcanzar al final un cambio real. Regreso contigo, Tina. Muchas gracias. Muchas gracias a Hege y a Luján por sus intervenciones. El mecanismo internacional, en mi opinión, es algo muy importante que debemos explorar. Y sobre todo este punto de la necesidad de medidas concretas que puede emprender el Estado sin minar las iniciativas de la sociedad civil. Al igual que la incorporación de las organizaciones de la sociedad civil y aquellas organizaciones comunitarias que tengan identidad y que tienen poder. Ahora la pregunta es para Víctor. ¿El concepto de justicia restaurativa tiene sentido como una manera de conceptualizar esto más ampliamente como un esfuerzo de la sociedad en su conjunto? Adelante, Víctor. Sí, Estina, es necesario reconocer esta discriminación estructural que lleva a ciertos individuos a la institucionalización y luego los efectos que causa el encierro en las vidas de estas personas, la cronificación, los abusos, las violencias que se viven en las instituciones. Creo que es fundamental comenzar, por ejemplo, por analizar qué sucede en instrumentos que permiten que las personas denuncien tortura o que se reconozca que han vivido tortura, por ejemplo, el Protocolo de Estambul. Este instrumento tiene perspectiva de discapacidad, es accesible para personas que han estado institucionalizadas, que han vivido tortura en instituciones psiquiátricas. Yo diría que no, ¿no? Entonces, el esfuerzo tiene que comenzar por identificar quiénes están haciendo también este tipo de valoraciones. Si de pronto quienes determinan si una persona ha vivido violencia, abusos, vulneración de derechos, es un representante de esta institución de salud mental que está siendo cuestionada, creo que caemos en un círculo en el que las personas institucionalizadas no pueden salir. Por lo tanto, creo que hay que poner un esfuerzo especial en los mecanismos que permiten denunciar, que estos mecanismos sean accesibles para las personas que han vivido cronificación, que han vivido abusos en las instituciones, sobre todo de salud mental o de otro tipo, y que se considere
una perspectiva de acompañamiento psicosocial, que se generen los ajustes necesarios para que las denuncias se puedan llevar a cabo. Y obviamente, a nivel más general, a nivel social, identificar que lo que ocurre en las instituciones no puede mantenerse, que las instituciones tienen que cerrarse porque son evidencia de una sociedad que aloja a quienes no tienen ciertos elementos de funcionalidad y los termina cronificando. Thank you so much, Victor. Muchas gracias, Víctor. I think I agree with you. Estoy de acuerdo contigo en el sentido de que es muy importante establecer estos mecanismos de denuncia de tortura de tal forma que sean accesibles para personas, sobre todo en instituciones de salud mental, sobre todo, lo cual requiere entender algunas de las prácticas medicalizadas, como la medicación forzada y los electrochoques forzados como formas de tortura. Y también el punto que comentaste acerca de adoptar una perspectiva psicosocial y de apoyo psicosocial con ajustes razonables. Quisiera hacer otra parte de la pregunta. Invitar a Bhargavi a comentar acerca de todos los aspectos relacionados con el papel del Estado y su responsabilidad en comparación con el papel de las ONGs y las iniciativas de base comunitaria, el esfuerzo de la sociedad en su conjunto y también si la obligación de reparaciones ayuda o no a la creación de voluntad política para efectuar cambios significativos en políticas y recursos. ¿Puedes abordar estos aspectos o algunos de ellos de la pregunta? Gracias, Tina. Quisiera yo comenzar con el punto de la tela social o el tejido social que mencionó Steven y que abordaron también Víctor y otros. Tenemos mala legislación, pero tenemos que tener también comunidades incluyentes. Existe este punto de vista de la política a nivel internacional en el sentido de que si nosotros creamos un número suficiente de sistemas de apoyo a las comunidades como servicios sociales, servicios transversales, etcétera, entonces los internamientos involuntarios no sucederán. Pero nuestra experiencia ha sido que la existencia de legislación ¿sí? que permiten la supresión de la moralidad ¿sí? Y que justifican o validan la perpetración de violaciones de derechos no son algo por lo que se hayan disculpado las autoridades o que hayan renegado de ellas. Nosotros vemos que desaparece todo el tiempo. Cuando hacemos investigaciones de campo, de repente nos encontramos con que una persona con un problema de salud mental ha sido institucionalizada a la fuerza. Y esto no ha sido por voluntad. Prácticamente es una práctica de secuestro y encarcelamiento. Y siempre me horroriza eso. Si estas personas se sienten traicionadas, tristes y abandonadas, porque piensan que la sociedad y sus familias les están haciendo eso a ellas. Sí, y si bien es cierto que las familias sienten pena por lo que han hecho frecuentemente, hay una supresión de la moralidad. Sí, porque como humanidad pensamos que es lo correcto y esto es atemorizante, es horripilante. Y también, sí, las legislaciones inciden en las decisiones que las personas pueden tomar. Sí, y eso se aplica a la voluntad de otros. Si hay leyes que permiten violencia contra otros seres humanos, esa ley va a empezar a afectar cada vez más a las personas. Las personas se convierten en víctimas de la legislación que supuestamente debe protegerlas. Sí, y violan sus derechos. Sí, las personas deben ser negociadoras mismas de su existencia y donde no exista esa capacidad jurídica, las familias asumen, por ejemplo, ese derecho a decidir en muchas ocasiones, interviniendo en cuestiones de matrimonios, divorcios, cesión de tierras, asumiendo la curatela o tutela sobre las finanzas de alguna persona, etcétera. Debemos evitar esa institucionalización.
porque este es el tipo de situaciones que vemos en las comunidades. Las personas se suman, pero para institucionalizar a otros, no para evitarlo. En nuestro trabajo tratamos de promover la ética de la atención, pero el poder del Estado es bastante grande y no podemos desafiar a las comunidades o las familias a nivel social. Cuando una persona regresa, las comunidades y las familias esperan que esa persona regrese feliz y curada, ignorando los traumas de la institucionalización. Las ONGs, las sociedades, las familias y las comunidades frecuentemente las ONGs y otros actores siguen el flujo del Estado, pero deben oponerse a él. Muchas gracias. Gracias, Bhargavi. Creo que lo que acabas tú de destacar acerca de la subversión, la supresión de la humanidad y sobre todo el impacto de la legislación o legislaciones que permiten que se perpetren actos de violencia contra ciertos grupos de personas me recuerda del concepto de los estados de excepción que planteó Giorgio Agamben, en el sentido de que hemos descubierto esas cosas y lo conocemos aquellas personas que conocemos los sistemas psiquiátricos. De verdad, también quisiera destacar que valoro el punto acerca de cómo los miembros de las familias frecuentemente asumen el poder de decisión de las personas utilizando estas leyes para ejercer más violencia. Y también que la sociedad hace valer esa institucionalización en vez de evitarla. Punto importante. Ahora voy a hablar de la tercera pregunta. Y para ello voy a empezar otra vez con Bhargavi, después serán y Steven, que abordarán la siguiente pregunta. ¿Pueden compartir ustedes algunas otras iniciativas de reparación que les hayan inspirado o que vean como buenos ejemplos? Voy contigo, Bhargavi. Muchas gracias, Tina. No tengo mucho que decir al respecto. Recuerdo a Garen Gombush, que acaba de fallecer, descanse en paz. Su famosa cita de Martin Luther King era esta: jamás debemos olvidar que todo, que lo que hizo Adolfo Hitler en Alemania fue legal, y lo que hicieron los luchadores por la libertad en Hungría se consideró ilegal. Hay un proceso de reparación del Holocausto. En India vimos las atrocidades que sucedieron en instituciones. Algunas personas han criticado mucho el Holocausto y ese es el tipo de conexión que me lleva a conectar este concepto con la reparación. Algo como el Holocausto que ves claramente frente a ti, sí implica procesos judiciales, pero hay miles y miles de personas que mueren y murieron en instituciones a nivel mundial. Probablemente más que el número de víctimas del Holocausto. Y ni siquiera alguien se preguntó si habría que darles algún tipo de reparación o remedios legales. Esto debe pensar en la conciencia moral de la humanidad en su conjunto. También recuerdo el proceso de reparación que tiene que ver con la tierra y las personas indígenas. Siempre me conmueve cuando alguien me llama un correo, me envía un correo electrónico que dice, recuerden a las personas en cuyas tierras ahora vivimos. En algunas conferencias y eventos he dicho yo que deberíamos elevar una plegaria en este sentido y ponernos de rodillas considerando a aquellas personas que han muerto al interior de las instituciones, por esta mentalidad de institucionalización que prevalece en el mundo de hoy. De modo que muchas gracias por esta oportunidad, Tina. Para mí una iniciativa que en mi opinión puede darnos cierta inspiración es un movimiento en Irlanda para las reparaciones y justicia para las víctimas y sobrevivientes de Magdalena. Una serie de monjas católicas detuvieron a mujeres jóvenes a menudo por años, forzándolas a trabajar en lavaderos. Se les negaba educación, contacto con el mundo exterior y se les sometía a prácticas humillantes. Algunas incluso se les prohibía hablar cuando estaban trabajando. Solamente podrían cantar cantos religiosos. Si tenían hijos, se les quitaban. Muchas de ellas murieron en una institución en Dublín
por sí sola. Se encontraron 155 cuerpos en una fosa común. Existen los paralelos que hemos mencionado con la institucionalización de las personas con discapacidad, sobre todo en instituciones de atención social que son evidentes. Existe un movimiento conocido como Justicia para las Magdalenas, estas personas que trabajan en lavaderos de manera forzada, que ha exigido reparaciones para las víctimas y sobrevivientes. Se emitió un reporte de 1,000 páginas y se asignó un fondo de compensación de 58 millones de euros, pero no se dio esa reparación. En 2018, este esquema de compensación se extendió a mujeres que no habían sido incluidas en él originalmente. Como parte del proceso de compensación, las mujeres sobrevivientes pudieron contar sus testimonios. Los resultados de la campaña no eran perfectos, pero muchos de sus resultados pueden considerarse útiles para las personas de institucionalización con motivos de discapacidad e intervenciones forzadas. En ese proceso se dio el reconocimiento de que la Iglesia debería financiar este fondo de compensación y una ceremonia de conciliación y disculpas públicas por parte del presidente y el Papa mismos. Cuando una empresa trató de convertir uno de estos edificios en los que se les había retenido de manera forzada en un hotel, el gobierno les negó la solicitud después de protestas del movimiento. Este movimiento también exigió una unidad dedicada en el Departamento de Justicia para ayudar a las mujeres a tener acceso a todo tipo de servicios como vivienda, atención a la salud y apoyo psicológico. Se hicieron peticiones de información pública para conseguir la documentación de los abusos y que se conocieran, que salían a la luz. Las sobrevivientes comentaron que una de las cosas más importantes para ellas es que ahora se les creía. Ya nadie les decía que no era posible que esas monjas les hubieran hecho eso o que se lo merecían. Este movimiento de justicia para las Magdalenas ayudó a terminar el estigma para las víctimas y fue parte de iniciativas más amplias que galvanizaron la sociedad contra la participación de la Iglesia en el manejo, por ejemplo, de hospitales de maternidad y el sistema escolar público, que todavía tiene una gran influencia por parte de la Iglesia. Estos movimientos también detonaron iniciativas para reformar la legislación sobre acceso a información y facilitar la reunificación voluntaria de sobrevivientes. Para mí, la inspiración de este movimiento tiene que ver con el uso explícito del enfoque o el abordaje de la reparación para apoyar llamados a implementar medidas específicas que las sobrevivientes mismas identificaron por sí solas como importantes para su inclusión, reparación y restauración de su dignidad y su sentido de la humanidad. Vamos contigo, Steven. Cuando yo pienso en iniciativas de reparación que me inspiran, tiene que ver básicamente con aquellas que están encaminadas a restaurar la dignidad de aquellas personas que han experimentado las violaciones de derechos humanos más grandes, pero también tiene que ver con compromisos de cambio. Y yo creo que aquí la memoria histórica tiene una importancia crucial. Estaba yo pensando durante este webinario en las diferentes instituciones que he visto en mi vida. Por ejemplo, el asilo del norte de Londres a Brian Barnett con cientos de personas encarceladas en condiciones atroces y que se cerró hace unos 20 años. También personas en Moldova, en instituciones neuropsiquiátricas, donde hicimos una visita para ver las atrocidades enormes que enfrentaban las mujeres con discapacidad. Por ejemplo, la institución en Bucarest, Yogi Sheba, en Rumania, en donde hice una visita personal con el Centro de Recursos Legales. Y bueno, la lista era interminable, era una lista interminable de violaciones a personas detenidas en estas instituciones. Pastra, por ejemplo, en Bulgaria, Topaz en Hungría, sí, en donde vimos también atrocidades y condiciones de las más deplorables. Yo creo que aquello que me inspira a mí acerca del enfoque o el abordaje de la reparación tiene que ver más que otra cosa con tener nuevas herramientas. No podemos olvidar a aquellos que han precedido a nuestro movimiento y tenemos que memorializar y comprender el dolor impactante y verdadero que estas instituciones nos han provocado a nosotros y a nuestra sociedad durante muchas décadas. Y tenemos que hacer el compromiso como sociedad juntos hacia salir adelante. Yo creo que una de las cosas
en lo que respecta a la legislación internacional, sí, es que sobre todo en sociedades post-conflicto se puede hacer esto. Lo hemos visto con los movimientos de las comisiones de reconciliación y verdad en África, por ejemplo. Y yo creo estos procesos de verdad y conciliación pueden ser procesos para no olvidar esos daños, pero al mismo tiempo comprometernos al cambio. Y sin muchos de estos procesos, sí, no podremos avanzar. Y si bien es cierto que algunos han enfrentado retos políticos y legales y algunos han sido criticados severamente por las víctimas mismas de atrocidades, estos procesos mismos nos permitirían transformar nuestras instituciones en memoriales. Y yo creo que eso puede ser una oportunidad importante para nuestras sociedades en el sentido de comprometernos a salir adelante. Desde luego, nada de esto es fácil, pero es inspirador saber que estamos siguiendo los pasos de muchos otros movimientos que nos precedieron. Y una de las cosas que el abordaje de reparación nos da es la oportunidad de ponernos en contacto con esas poblaciones que también experimentado las violaciones de derechos humanos más atroces en nuestras comunidades. La ruta es larga, pero si tenemos solidaridad entre movimientos, yo creo que podremos lograrlo. Gracias, Tina. Muchas gracias a Bargaby, a Anne y a Steven por sus intervenciones. Creo que todos hicieron mención a la necesidad de memorializar a aquellas personas que no sobrevivieron a las instituciones y a aquellos que hemos luchado en el pasado y que hemos pasado en la estafeta como Agun Bokash, a quien conocido a Bargaby y que además sé que era buen amigo de muchas personas aquí. Quisiera yo a continuación. Vaya, creo que los puntos acerca de la necesidad de que los sobrevivientes tengan credibilidad y que los sobrevivientes identifiquen las medidas para restaurar sus derechos son muy importantes. Y también creo que un punto importante es la insuficiencia de las iniciativas de reparaciones que han surgido hasta ahora. Y que a pesar de ello existe la necesidad de continuar luchando por esta causa. La última pregunta que vamos a hacer la va a responder Víctor y Luján, pero no sé si podemos proceder. ¿Existen algunas otras iniciativas en curso en su país y cómo podrían estas interactuar con el llamado a la reparación, acotar la institucionalización y las intervenciones forzadas? Adelante, Víctor. Muchas gracias, Tina. Pues yo les diría que en estos momentos en México estamos en un momento crucial porque se aprobó una reforma en materia de salud mental a la Ley General de Salud y esta reforma tiene muchos elementos positivos. En algún momento se tiene que hablar de este tema, el de la reparación del daño a personas que han vivido institucionalizadas como parte de los procesos que se tienen que detonar para que haya acceso a la justicia y estas personas institucionalizadas vivan en comunidad. Sin embargo, justo la aprobación de esta reforma nos ha hecho reconocer todo lo que se tiene que trabajar para que en la agenda pública se considere a las personas institucionalizadas el día de hoy como una población que vive abusos, que vive violencias, que vive discriminación e incluso tortura. Por ello, es importante que nuestro movimiento de personas con discapacidad, de personas usuarias, exusuarias, sobrevivientes de la psiquiatría, esté participando en agendas muy amplias de derechos humanos. Yo vivo en un país y en una región del mundo donde los abusos son constantes, donde la discriminación, la falta de oportunidades, la injusticia social es cotidiana y la transformación también tiene que implicar a otros colectivos. Tenemos que sumarnos a otras causas para que esta transformación sea real, profunda y se respete la dignidad de todas y todos, reconociendo la diversidad humana y entre esta la dignidad
del delirio, de la locura. A mí me gustaría cerrar mi intervención en este webinario citando a un camarada, a un compañero, a una persona que vivió la violencia en las instituciones psiquiátricas, al artista Antonin Artaud, quien hace poco más de un siglo, en un texto llamado Carta a los directores de asilos de locos, decía lo siguiente: ¿y qué encarcelamiento? Se sabe, nunca se sabrá lo suficiente, que los asilos, lejos de ser asilos, son cárceles horrendas, donde los recluidos proveen mano de obra gratuita y cómoda, y donde la brutalidad es norma. Y ustedes toleran todo esto. El hospicio de alienados, bajo el amparo de la ciencia y de la justicia, es comparable a los cuarteles, a las cárceles, a los penales. Esperamos que mañana por la mañana, a la hora de la visita médica, recuerden esto cuando traten de conversar sin léxico con esos hombres sobre los cuales, reconózcanlo, solo tienen la superioridad que da la fuerza. Muchas gracias. Thank you, Victor. When I saw the question of Cuando vi la pregunta acerca de pensar en prácticas de reparación en nuestros propios países, eso me hizo pensar acerca de muchas cosas diferentes que he estado pensando más allá de la discapacidad. Yo soy una persona china que vive en Estados Unidos y creo yo que uno de los problemas más graves que existe desde el punto de vista social y político en China es el no poder trabajar en estos tipos de situaciones, lo cual tiene que ver con la Revolución China hasta 1989 y ahora tenemos problemas en Tibet y en Hong Kong. Y el no tener un espacio y la oportunidad de, como sociedad, reflexionar sobre estos problemas es un gran problema porque hay muchas restricciones. Y cambiando a los Estados Unidos, y también a propósito, estoy escuchando todas estas prácticas de reparación y yo creo que todos estamos hablando de justicia racial, la justicia para las mujeres pobres con discapacidad de colar, las personas indígenas y sus movimientos. Sí, estamos hablando en realidad de justicia a nivel global. Todo esto que estamos mencionando, hemos mencionado, son oportunidades de aprendizaje útiles. Yo misma me he preguntado qué puedo aprender de todo esto, cuáles de todos estos puntos están más cerca de la reparación para las personas o la eliminación de la institucionalización. Hemos visto una especie de laboratorio sobre la reparación en diferentes movimientos, con personas que comparten lecciones aprendidas. Pero regresando a lo que decía, he aprendido mucho del movimiento regional que ha tenido lugar en los Estados Unidos, sobre todo aquel que tiene que ver con esclavos, que durante cientos de años sufrieron horriblemente por su esclavización y están exigiendo reparación. Esto lleva décadas y hay unas cosas que quisiera yo decir, he aprendido de este movimiento antiesclavismo y de reparaciones en los Estados Unidos. Uno de ellos es que Euphoemia Taiwool propuso en su trabajo, que recomiendo que todos deben leer, dice en su trabajo que las reparaciones es un proyecto que vale la pena. No es nada más una cuestión que tenga que ver con dinero, aunque el tema del dinero ha planteado importantes discusiones en la estructura política en los Estados Unidos, sino más bien tiene que ver, decía él, en pensar cómo el sistema actual ha sido construido con todo su equipaje y todo su bagaje y todos esos males necesarios, y cómo pensamos en las estructuras del mundo el día de hoy y cómo podemos pensar en las prácticas en las que nos basamos, que ya se han mencionado en el chat, y cómo les hacemos frente. Y la última parte que quisiera yo mencionar es lo que aprendí de Toni Morrison, en el sentido de que el racismo es algo que nos impide responder a las preguntas de otras personas, son distracciones. Y cómo en el movimiento de discapacidad pensamos en las preguntas de los demás es lo que debemos plantearnos. Y yo creo que eso sería una lección útil para nosotros y algo en lo que debemos de pensar. Gracias. Okay. Thank you so much. And Muy bien, muchas we are gracias. now going to go Y ahora into vamos a question and answer
entrar al segmento de preguntas y respuestas del programa. De modo que quisiera yo pedirle a todos los oradores y oradoras que prendan sus cámaras. Por favor, prendan sus cámaras de tal forma que puedan responder a las preguntas que les correspondan. Antes que otra cosa, quisiera yo comentar un poco acerca de las últimas intervenciones. Creo yo que, como lo dijo Luján, necesitamos voltear a otros movimientos y aprender de ellos, y también considerar cómo nos relacionamos con ellos y ellos se relacionan con nosotros. ¿Cuáles son las preguntas de las otras personas? Nuestras propias preguntas también es algo que debemos de reflexionar. Y también destaco los puntos que dijo Víctor acerca de reconocer la dignidad de la locura, los hospicios, asilos como prisiones, lo cual nos lleva a la necesidad de reparación. De modo que vamos a ver cuáles son las preguntas que tenemos en el recuadro de preguntas y respuestas. Veo una pregunta en español. Yes, please, Adolfo, please read that out. So I'm wondering if any of the panelists would No sé like si alguno de los preguntas quisiera hacer pregunta. to treat people with psychosocial disabilities differently. Is it differently or the same as everyone No else? sé a qué se refieren con tratar a las personas con discapacidad de manera diferente. ¿Se les trata igual que a los demás o de manera diferente, Steven? Con permiso, también veo otra pregunta ahí relacionada con las directrices de la eliminación de la institucionalización. Yo creo que uno de los componentes cruciales de las directrices de la CDPD, como dijiste, es que asumen un abordaje de la reparación, que no es un abordaje especial, sino más bien un reconocimiento de la naturaleza histórica de los daños inherentes a sistemas como los de la psiquiatría y los servicios sociales. Y para responder más específicamente a la pregunta acerca de las personas y la necesidad de recibir atención de sus padres sin servicios independientes, definitivamente yo creo que no solo mi organización, sino que todos los miembros de la coalición mundial para la desinstitucionalización quieren apoyar intervenciones para que estos directrices o lineamientos se pongan en práctica para responder a la necesidad de la diversidad de nuestras comunidades. Pero también algo muy práctico, de manera muy práctica, de modo que yo no respuesto que la eliminación de la institucionalización implique darles un tratamiento especial. Es sencillamente una obligación bajo el artículo 19 de la CDPD, lo mismo que de conformidad con la ley humanitaria y de los derechos humanos a nivel internacional. Gracias, Steven. Hay un par de preguntas que están dirigidas a Víctor en particular. Y una la voy a leer, es de Irit Shimet. Víctor, ¿podrías hablar un poco más acerca de a qué te refieres por la dignidad del delirio o la locura? Y también, no sé si a Adolfo le pudiera leer a las personas la pregunta de Lucila López. Oh, oh. Denme un segundo nada más, Víctor, para leerles la pregunta en inglés.
Go ahead, Victor, please. Adelante, Víctor, por favor. Todo gusto. Y yo trataré de dar esta respuesta desde mi propia experiencia como persona con discapacidad psicosocial, como una persona que en ciertas ocasiones tiene formas de interactuar con el entorno que se salen de la norma. Diría que la dignidad del delirio y de la locura tiene que ver con aceptar experiencias humanas, que sobre todo las disciplinas de la salud mental han patologizado y buscado eliminar de la experiencia humana como válidas. El hecho de escuchar voces, de ver visiones, el hecho de vivir situaciones complejas en lo emocional, todo eso, verlo como parte de lo que manifiesta cada individuo y no necesariamente verlo como parte de un problema. En la medida en que no reconozcamos estas experiencias como válidas, vamos a seguir naturalizando las violencias que viven sobre todo las personas que han recibido diagnósticos psiquiátricos. Por otra parte, y aprovechando que tengo el uso de la voz, una compañera, Grecia Guzmán, pregunta que cuáles son los puntos más importantes de la reforma de la cual hablé. Y yo diría que lo fundamental de esta reforma es que busca la transformación de los servicios de salud mental a unos de tipo comunitario. Y por el otro lado, que se respeta la capacidad jurídica de las personas usuarias de los servicios. Sin embargo, en estos momentos, en México hay mucha inquietud. Ha habido una reforma, o ha habido una campaña negra contra esta reforma y las organizaciones, los activistas que estamos incidiendo por la transformación de los servicios, estamos buscando la forma de combatir este tipo de manifestaciones que vienen no solamente del estamento de salud mental, sino incluso de activistas que no conocen de un enfoque de derechos humanos en salud mental y que no identifican que las personas con discapacidad institucionalizadas en estos momentos podemos calificarlas como víctimas de abusos, víctimas de violencias. Entonces, aquí es necesario también que los compañeros, compañeras de otros países, activistas también estén al tanto y pues generemos estrategias para que la transformación se dé en nuestro país, en México y en cualquier otra parte del mundo. Thank you, Victor. I think Muchas it's gracias, Víctor. Yo creo que es muy importante para nosotros analizar más o ver más con mayor atención o mayor detenimiento esta reforma en otros foros. Sí, pero claro que es válido, pero entiendo tu llamado a la solidaridad y a esta comprensión en el sentido de que la institucionalización es un perjuicio enorme y es una violación a los derechos humanos. Hay algunas otras preguntas también. Hay algunas otras preguntas en la sección de preguntas y respuestas que quisiera yo lanzar a cualquiera de los panelistas, tal vez alguno que no haya hablado todavía. Una de ellas es de Edith Morales. Buenos días, gracias por el espacio. ¿Cómo podemos hacer abogacía a nivel global de tal forma que nuestros países se comprometan a poner fin a la institucionalización de personas con discapacidad? Le voy a pedir a Bhargavi que responda. Adelante, Bhargavi. Gracias, Edith Roncasio. Sí, mi respuesta es limitada porque hay muchas cosas que entrarían ahí, pero un lugar para comenzar, sí, desde el punto de vista práctico, son los alineamientos para crear una coalición en cada país y responder o montar una respuesta a estos alineamientos. Habrá muchos desafíos, sin embargo, por parte de diferentes actores que están tratando de modificar las directrices o alineamientos y que estarán queriendo eliminar muchas de las cosas que las personas quisieran ver en estas directrices en cuanto a las instituciones. Yo creo que hay que conectarnos también con todo tipo de grupos transformadores como los movimientos de mujeres, los grupos de derechos humanos y promover la aplicación de estas directrices o lineamientos plenamente. Si podemos hacerlo, esta coalición internacional en contra de la institucionalización podrá avanzar más.
Una vez que se adopten las directrices, espero que las coaliciones mantengan sus esfuerzos para realmente promover y empujar las políticas nacionales en la dirección que sugieren las directrices. De modo que estamos hablando de un esfuerzo de largo aliento, trabajando de manera cerca con los movimientos de nuestra causa en los países. Es importante porque nuestra experiencia en TCI es que si te limitas al movimiento de salud mental, las posibilidades de realizar cambios verdaderos a la legislación, a las leyes o al ambiente social, el entorno social, sí, y esa mentalidad de la institucionalización serán limitados, ¿no? Si nos limitamos al campo de la salud mental, tendremos límites, de modo que tenemos que salir de ese cuadro para seguirlo. Sí, y empezar a abordar los sectores, por ejemplo, del empleo, la educación, de tal forma que haya más apoyo. Gracias. Gracias, Bhargavi. Veo también algunas otras preguntas. Pero ya nos acercamos al final del evento, de modo que no sé si alguien más tiene algún comentario. No sé si hay algo que alguno de los panelistas vea en particular que crean que es muy importante responder. No lo hagan saber. Si ese es el caso, por favor, háganlo. De lo contrario, sencillamente quiero decirles que vamos a tratar de ponernos en contacto con cada uno de los que pusieron preguntas, sobre todo si quisieran contactarse con nosotros después del webinario y podremos abordar con mayor amplitud sus preguntas. Adelante, Anne. Y una pregunta en el chat que estoy parafraseando, pero básicamente tiene que ver con si esta cuestión de la reparación significa que habrá peticiones que caerán en oídos sordos y brevemente quiero mencionarlo porque yo creo que el beneficio del enfoque de reparaciones es que conlleva obligaciones legales con el que podemos utilizar para exigir que los estados sean llamados a cuentas a pesar de su renuencia y su reticencia a hacerlo. Pero de manera más fundamental que eso, creo que tenemos la obligación de hacer un llamado al fin de la institucionalización y estos tratamientos como lo que son una violación de derechos, porque es a lo que tienen derecho las víctimas y sobrevivientes. Creo que no necesitemos silenciar sus voces más, que ya han sido silenciadas. Y tenemos que garantizarles de que sus peticiones no caerán en oídos sordos. Y en el caso de derechos humanos, estamos trabajando en nuestra organización con una mujer que fue tratada y llevada a una comunicación que, a pesar de ser adulta, fue puesta bajo una especie de tutela. Y esa es una forma de institucionalización que se ha planteado en algunos comentarios que hemos hecho aquí. Esta es una forma de esclavitud. Básicamente de eso se trata. Esta mujer fue obligada a trabajar en una granja a pesar de tener una discapacidad, con el fin de que supuestamente los dueños de la granja la cuidaran, entre comillas. Yo creo que no deberíamos de pedir reparaciones del daño en el caso de estas violaciones tan atroces. Estoy notando una pregunta de parte de Beatriz Pérez, que pregunta si deberíamos, si sería buena idea que las agencias de Naciones Unidas, que históricamente han sido responsables de la definición de los derechos humanos, considerando que han universalizado discursivamente el estado de excepción en los derechos humanos por atribución de la enfermedad mental o la discapacidad intelectual, si sería buena idea que esas agencias se disculparan. Yo creo que esa es una idea bastante interesante y que definitivamente es algo que deberíamos ver con detenimiento. Parecería estar en línea con lo que mencionó Hegel acerca de la necesidad de un mecanismo de reparación internacional. Quisiera yo terminar a tiempo de tal forma que las personas puedan cumplir con sus otros compromisos. Les daremos seguimiento a sus comentarios, a su participación.
Quisiera pasar nada más el micrófono finalmente a Stephen Allen para anunciar el memorial de Gambush. Adelante, Stephen. Sí, sencillamente quisiera yo ponerlo aquí directamente en el chat. En colaboración con Transforming Communities for Inclusion, Validity, mi organización, estará organizando un evento en memorial a las 8 en la mañana. Mañana están bienvenidos a registrarse para este evento y también les invitamos a reconocer la contribución de Gabos en el campo. Muchas gracias. Muchas gracias, Steven. El link está ahí en el chat también. Le quiero dar las gracias a cada uno de estos oradores el día de hoy, a los y las intérpretes, a las personas de apoyo técnico, a la organización Validity y TCI por haber cooperado para la organización de este evento, lo mismo que a todas aquellas personas que ayudaron con grabaciones y con el chat. Ustedes podrán tener acceso a las grabaciones de este evento en todos los idiomas que hemos estado ofreciendo como interpretación en el canal de YouTube de CROSP, que creo que controla a Sofía, ahí pondrá el link. Y también las gracias quiero dar a todos y las sobrevivientes de institucionalización psiquiátrica o intervenciones forzadas por haber respondido al cuestionario sobre reparación que circulamos a través del link de este evento paralelo. Y de nuevo quisiera yo invitar a todos y todas, sobre todo aquellas personas que fueron o han sido sobrevivientes de algún tipo de institucionalización, a compartir sus comentarios acerca de la versión preliminar de las directrices del comité de la CDPD. Gracias a todos. Se termina el webinario.